Hola y bienvenido a la primera lección del curso. Esto es lo que vamos a hacer. Y te lo enseñé en el vídeo anterior. Esto sería el render que obtendríamos al final del curso. No es más que un escenario abstracto, visto un poco de perspectiva. Como ves, no intenta imitar la realidad necesariamente. Hay bastantes cosas abstractas. Además, tenemos una piscina, un parque, un edificio. En cualquier caso, es un conjunto interesante y aprenderemos muchas cosas mientras elaboramos este render 3D. Vayamos a Cinema 4D. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la base de todo este escenario que ves aquí. También vamos a hacer este parque con árboles. Bueno, yo lo llamo así porque hay un banco para sentarse y unos árboles. En definitiva, esto es lo que crearemos en esta primera lección. Volvamos a la ventana de Cinema 4D. Para hacer todo lo que hemos visto en el render, usaremos principalmente splines y cubos. Para empezar, creemos una spline. El menú de splines es este. O también puedes ir a crear spline rectángulo. Yo creo que me parece más fácil elegir la spline que quieras desde el menú de splines. Bueno, te aparecerá esta forma, una spline. Como ves, es tan solo un trazado, parecido a los trazados vectoriales de Illustrator. No es una forma auténtica, no tiene dimensión. Selecciona el rectángulo. Le vamos a cambiar el plano, que ahora mismo está en XY. Haz clic y cámbialo a XZ. Como verás, el rectángulo se habrá tumbado. Movamos un poco la vista hasta que quede más o menos así. Fíjate en el render para que quede parecido. Cambiemos ahora el tamaño de esta spline. En ancho, introduce un valor de 550. En cuanto a la altura, introduce un valor de 470. Para darle un mejor aspecto, marca la casilla de redondear. En cuanto lo hagas, el rectángulo pasará a ser un rectángulo redondeado. Si quisiéramos, podríamos cambiar el radio también, pero creo que el valor de 50 es perfecto. Bueno, tenemos este rectángulo. Ahora necesitaremos que sea tridimensional. Para lograr eso, crea un objeto extrusión. Luego emparenta el rectángulo al objeto extrusión. Como verás, por el momento solo está actuando sobre el eje Z. Eso no nos interesa, ya que el aspecto es raro. Necesitamos que actúe sobre el eje Y. Cambia el valor del eje Z a 0 y luego haz clic en el del eje Y y cámbialo a -8. Ya tenemos una forma aceptable para la base. Creemos ahora una cámara, que podemos activar y desactivar en cualquier momento. Si necesitamos mover la vista o necesitamos acercar o alejar el zoom, podemos volver luego a la vista que teníamos volviendo a activar la cámara. Activemos la cámara y comprobemos su vista. Creo que la que tenemos está bien, pero le podemos cambiar el ángulo ligeramente. Vale, esto nos servirá. Cambiémosle el nombre al objeto extrusión y llamémoslo base. De esta manera no nos olvidaremos de que esto es la base de la composición. Duplica la base y cámbiale el nombre a base del edificio.
Mueve un poco hacia arriba ese duplicado para que quede ligeramente por encima de la base principal. A continuación, le vamos a cambiar el tamaño. La intención es crear este objeto que ves, y luego este otro. Vayamos a la vista superior. Si quieres, puedes elegir el sombreado Gouraud. Ya ves que ahora mismo ambas bases son iguales. Despliega la base del edificio y selecciona la spline. Ahora habrá que cambiar el tamaño. En ancho, introduce un valor de 225. Este es el aspecto que tiene por ahora. Cambia el valor de la altura a 430. Mueve el objeto a la izquierda. Si te fijas, el radio de los vértices ha cambiado un poco, ya que el objeto tiene un tamaño menor que antes. Por lo tanto, el radio de los vértices también se ha visto afectado. Y eso habrá que arreglarlo. Introduce un valor de 35 para el radio. Con esto tendremos el mismo que el de la otra base. Mueve un pelín el objeto a la derecha. La intención es que se vean ambos. Volvamos a la vista frontal. Ahora acerca una base a la otra. Vuelve a la vista principal. Perfecto, ya tenemos las dos bases en su sitio. Crea ahora un material. Yo suelo trabajar de esta manera porque es lo que me parece más fácil para mí. Bueno, arrastra el material a la base del edificio para poder ver la diferencia entre las formas que tenemos. Vale, tenemos la base del edificio. Ahora vamos a crear el parque con árboles. Para ello, partiremos de un duplicado de la base del edificio. Llama al duplicado base del parque. O si quieres, dale otro nombre que te guste más. Bueno, movamos hacia arriba un poco la base del parque. Regresa otra vez a la vista superior. Cambiemos el material y asignémosle otro color por el momento. Esto lo hacemos para poder distinguir los objetos que tenemos. Cambiemos el tamaño de la spline de la base del parque. Para el ancho, introduce un valor de 190. Para la altura, 160. Mueve hacia abajo la forma resultante. Y una vez más, habrá que cambiar el radio. En esta ocasión tendrás que introducir un valor de 25. Como ves, ya vuelven a coincidir el radio de los vértices. Vuelve a la vista frontal y acerca la base del parque a las otras. Ya tenemos tres formas. Pasemos ahora a crear los árboles, y también la fuente y el banco. No será muy complicado crear todos esos objetos. Abre el menú de objetos y crea un tubo. Vuelve a la vista superior y coloca el tubo en el centro de la base del parque. Evidentemente habrá que cambiar el radio. Introduce un valor de 50 para el radio externo. En cuanto al radio interno, introduce un valor de 30. No, creo que debería ser mayor. Prueba con 45. Luego coloca bien el tubo en el centro de la base del parque. Cambiemos otra vez el radio externo. Probemos con un valor de 30.
Cambia también el radio interno a 25. Ahora creo que ha quedado demasiado pequeño. Probemos con un radio externo de 35 y un radio interno de 30. A ver qué tal se ve en la vista principal. Bien, cambiemos ahora la altura, ya que sobresale demasiado. Elige un valor de 10. Luego coloca bien el objeto. Vale, ya tenemos algo parecido al del render. Crea un disco. Coloca el disco dentro del tubo que acabamos de crear. Regresa a la vista superior y haz que tenga el mismo tamaño que el radio del toro. Si no recuerdo mal, era 35. Probemos con uno menor, 30. Para no arriesgarnos, usa un valor intermedio, 32. Mueve un pelín hacia arriba el objeto. Y ya tenemos la fuente. Agrupemos ahora la fuente. Yo suelo ir agrupando objetos a menudo para evitar tener una aglomeración de cosas en el panel de objetos. Por ejemplo, a este grupo podemos llamarlo agua. Duplica este grupo, ya que lo vamos a usar para crear la base de los árboles. Si te fijas en el render, los árboles tienen unos alcorques con la misma forma que la fuente. Antes de reducir el tamaño del objeto, cámbiale el nombre a base del árbol. Después, ve a la pestaña Coordenadas. Si quieres cambiar el tamaño de un objeto y quieres conservar las proporciones de manera uniforme, puedes hacer lo que te voy a enseñar a continuación. Por ejemplo, introduzcamos un valor de 0,6. Luego introduce el mismo valor en los otros dos ejes. De esta manera se reducirá el tamaño del objeto, pero se mantendrán las proporciones. Creo que sigue siendo demasiado grande, así que probemos con 0,3. Mucho mejor. Vuelve a la vista superior y coloca el objeto cerca de la esquina. Ahora necesitamos crear un cilindro. Este cilindro lo usaremos como tronco del árbol. Cambiémosle el tamaño. Para ello, redúcele el radio a 3. Reduce también la altura. Bien, veamos si está bien alineado a la base. Parece que no, así que céntralo bien. Es el momento de crear la copa del árbol. Hacerla será un proceso entretenido. Para empezar, crea una esfera. Para que la esfera quede más redondeada, hay que añadirle más segmentos. Así pues, introduce un valor de 100. En cuanto al radio, probemos con un valor de 15. Coloca la esfera sobre el cilindro. Cambia el radio a 3.
No, algo mayor. 10. Después crea un duplicado de la esfera y coloca ese duplicado sobre la esfera original. Luego, selecciona la esfera original y crea una Metaball. Selecciona las dos esferas y emparéntalas a la Metaball. Al principio no verás las esferas. Cambia el valor de la cubierta al 2%. Cuando lo hagas, se verá esto. Cambiemos ahora el tamaño de las esferas. La esfera original, la de abajo, tendrá un radio de 3. La de arriba tendrá un radio de 5. Te quedará esto. Después, selecciona la Metaball y en subdivisiones en el editor, elige un valor de 1,5. Ya habrás comprobado que cuanto menor es el número, más suavizada queda la forma. Voy a enseñarte qué pasa si aumentamos el número. ¿Lo ves? Parece como un efecto low poly. Por lo tanto, necesitamos un valor menor. También debes tener en cuenta que cuanto menor sea el número, más tardará el programa en renderizar, así que ten cuidado. Selecciona la esfera de arriba y arrástrala un poco hacia arriba. Si te fijas en el render que te enseñé, los árboles tienen esta forma. Por lo tanto, si queremos reproducir eso, tendremos que ir arrastrando hacia arriba esta esfera. Esto no es más que obra de la Metaball. Si te pasas al arrastrar, verás que las dos esferas se separan. Buscamos que esto tenga esta forma, parecida a la de una bombilla. Selecciona la Metaball y en la pestaña Coordenadas cambia el tamaño a 0,5 en todos los ejes. Y con esto tendremos la copa del árbol. Vuelve a la vista superior. Así. Muévela un poco hacia arriba. Vale, ya tenemos el primer árbol. Agrupemos todo esto y llamemos al grupo árbol. Crea un duplicado. Cuando lo tengas, vuelve a la vista superior y muévelo hacia la izquierda. Después, selecciona ambos árboles y créales un duplicado. Luego, muévelos hacia arriba. Y ya tenemos los 4 árboles. Agrupa los árboles y llama al grupo árboles. Esto es para evitar tener un montón de objetos en el panel. Ahora necesitamos crear el banco, que será muy sencillo. Mueve la vista hasta aquí y crea un cubo. Cambiémosle ahora el tamaño hasta que tenga la forma de un banco. Colócalo sobre el parque. Ajústale bien la altura. No te podría decir un tamaño específico. Simplemente intenta que se parezca a un banco. Bien, tenemos esta forma. Ahora duplica el cubo. Cámbiale el tamaño para crear una de las patas del banco.
Por último, la otra pata del banco. Veamos qué tal. Vale, ya tenemos el banco. Agrupémoslo y llamemos al grupo banco. Después, selecciona la fuente, los árboles, el banco y la base de los árboles. Agrupa y llama al grupo parque con árboles. Y ya tenemos la primera parte de la composición. Lo mismo que teníamos en el render. Aquí lo puedes ver. En la siguiente lección seguiremos creando otros objetos para este escenario abstracto.